El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Cuando uno tiene una experiencia positiva o negativa, va cargando esta experiencia. Yo no me gusta manejarlo como energía porque es muy impersonal y maneja mucho cuestiones de tipo de New Age. Pero, pues de alguna manera una persona que tiene una experiencia positiva, agradable, hermosa, lo transmite. Al menos se le ve la cara de sonso, pues de que está contento, que le fue bien. Y también de alguna manera sus actitudes, ¿no? Yo como médico aprendí a leer el lenguaje corporal. Llegaban las personas al consultorio y ya como llegaban, pues ya uno se podía dar cuenta cómo estaban realmente en esas condiciones, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, llegaban arrastrando literalmente la toalla y se veía que su estado pues no era nada bien. Y otros llegaban hasta sonriendo y me acuerdo de algunos casos cuando trabajaba en el hospital, en urgencias. Yo todavía no era médico, pero era médico interno. Y a las 3 de la mañana siempre llegaba una muchachita desmayada. Frecuentemente llegaba desmayada, pero lo curioso es que siempre llegaba bien arreglada, bien así, bien guapetona, bien dices, y así como que desmayada. Pues bueno, hasta que una vez una de las enfermeras, ya con mucho colmillo, hizo algo bien simpático y dice: no, doctor, déjemela a mí. Pues le digo: bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Le voy a poner una alemana. Pues es una inyección con alcohol y agua en la pompa. Arde hasta que no te imaginas. Pues se la puso porque nosotros le estábamos así, pues no reaccionaba, estaba completamente desmayada. Pues con la santa inyección se levantó: ya estoy bien, ya me voy a mi casa. Y descubrimos pues que andaba detrás del doctorcito. Pues no de mí, de otro doctor, no. Pero sí, yo dije: mira, ándele. Entonces, de alguna manera siempre todo lo que hacemos se va a reflejar en nuestro lenguaje corporal, pero también en transmitir algo que es espiritual. Y esto no tiene que ver con energía, se llama gracia, o también se llama desgracia. Una persona que está en gracia transmite la gracia, y una persona que está en desgracia pues va a transmitir la desgracia. Y no solamente se refiere al estado de ánimo, que todos los tenemos, ¿no? Pues hasta los santos se enojaban. Dicen hoy celebran, no es hoy, se celebra a un santo que era bien corajudo, tenía un carácter fuerte, San Pío de Pietrelcina. Dice que algunos que confesaba hasta cachetadas les daba. A mí me han dado ganas más de una vez, no déjeme decirles, ¿no? Pero daba sus cachetadas el viejito y era de carácter fuerte, se imponía, pero transmitía la gracia. Y hay otros que son un pan, así que, y también la transmiten. Yo tengo el privilegio de cuando puede y cuando puedo, me confieso con el padre Che, un santo sacerdote de aquí de Tijuana,
que tiene algunos dones muy interesantes, como leer la conciencia. Y varias veces cuando me he confesado con él, me ha leído la conciencia, hagan de cuenta como si trajera por escrito mis pecados, y se me olvida, ay, ay, sí, también ese, así como que, le digo, pues ya para qué se los digo, mejor dígamelos usted. Claro, no funciona así la confesión. Pero lo que hacemos tiene efecto. ¿Va a afectar para bien o va a afectar para mal? Claro, muchas veces, repito, tiene que ver el estado de ánimo. El estado de ánimo es nuestro humor en ese momento, y hay que también saber respetar eso, ¿no? Porque cuando hay tormenta, mejor ni te acerques. Me acuerdo que cuando mi papá se enojaba, yo salía corriendo por la puerta. Yo de menso me quedo, porque sé que pues no es un buen momento. Y no porque mi padre sea malo, sino porque en ese momento pues no era buena idea. Pero ya lo que yo hago en cuanto a la voluntad de Dios, sea que esté enojado, sea que esté alegre, lo voy a transmitir. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello y lo catalogamos más por el estado de ánimo, por si es buena onda, si me cae bien, si es simpático, que puede ser, pero lo más importante es lo que se transmite. El ejemplo más poderoso que puedo darles es el de mi Madre Santísima. Cuando ella llega a saludar a su prima Isabel, ella no le dice, oye, vengo de hablar con Dios. Se me acaba de aparecer un ángel y me dijo que nada más ni nada menos que voy a ser la madre del Salvador. ¡Tarán! No, ella no dijo nada, solamente fue a hacer. ¿Qué fue a hacer allá? Una obra de caridad, nada más. Fue hasta allá, cruzar montañas para llegar con su prima Isabel, que era una mujer grande. Sí lo supo por mensaje del ángel, mira ahí a tu parienta Isabel, ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril. Y María, nuestra madre, lo único que hace es, va a atenderla. María es el modelo de gracia, el modelo portador de la gracia, porque se dedica a hacer lo que Dios le pide. Ella es la modelo perfecto de criatura de lo que nosotros tendríamos que ser. Entonces, esa gracia, esa voluntad de Dios se transmite, se vive, se da en lo que nosotros llamamos gracia. Cuando llega María a saludar a su prima Isabel, ¿qué es lo que sucede? Isabel inmediatamente se llenó de lo que portaba María. Claro, es importante estar bien abierta también a lo que nos traen los demás. Esto es un principio. Sí, claro, hay que también tener cuidado con quién andas. Dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. O peor tantito, el que con lobos anda, y aquí hay muchos lobos, aquí hay muchos coyotes, mucha gente que por permitirse relaciones no sanas, terminamos llenándonos de situaciones no sanas. Pero María, al saludar y al hacer la voluntad de Dios, ella es portadora de algo maravilloso que se llama la gracia de Dios. Esto se va a ir entendiendo gradualmente en el Antiguo Testamento. No es algo que va a ser de la noche a la mañana. Y lo vemos hoy en la primera lectura con este personaje llamado Moisés. Moisés es un personaje que ha batallado, que le ha sufrido, que ha tenido problemas, que ha perdido todo por defender a su raza, por defender a su gente, obviamente también por hacerlo a su manera, pero Dios lo llama para hacerlo ahora a la manera de él. Logra sacar al pueblo, es una historia conocida por ustedes, hasta hay películas como los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando Moisés, por el poder de Dios, saca al pueblo. Pero lo interesante aquí no es el hecho de el poder de Dios para sacar al pueblo, sino la humildad de Moisés. En primera,
para no adjudicarse ese poder. Miren lo que yo estoy haciendo, miren todo lo que yo me he sacrificado por ustedes. ¿Quién dice eso? Los papás. Se adjudican un poder y ese poder no te pertenece. ¿Viene de quién? De Dios. La autoridad que tú tienes, no te la adjudiques de que todo lo que yo he hecho. El mismo Jesucristo lo va a decir claramente con Poncio Pilato. Tú no tuviste, le dice Poncio, es que no sabes que yo tengo autoridad para condenarte o para salir. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no tuvieras autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Moisés descubre que todo lo que él puede hacer viene ¿de quién? De Dios. Tiene el poder para hacer bajar pan del cielo, el maná, para poder tocar una roca y que salga agua, para tocar el mar y que se abra. Y en ningún momento se adjudica ese poder. Ni en ningún momento se le pone así como que ¿por qué a mí si mira todo lo que yo he hecho por tu pueblo? Al contrario, fíjense qué interesante. El día de ayer en la primera lectura, dice en un pasaje, dice, al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo, si de veras gozo de tu favor, si de veras gozo de qué, tradúzcalo, si de veras tengo tu gracia, si de veras he hecho tu voluntad, si de veras he sido obediente a lo que tú me estás pidiendo, te pido que nos acompañes. O sea, en ningún momento él dice, yo puedo, yo hago, yo esto, a pesar de que Dios le ha dado ese poder y esa autoridad. Él pide a Dios que los acompañe y dice, si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos, no dijo, aunque sean, porque somos buenos para señalar al marido o a la mujer, ¿verdad? Padre, es que mi marido, es que mi suegra, es que es, y no te has visto tú, comadre. Probablemente lo que ves en el otro, tú también lo tengas, pero como no te gusta, pues es más fácil acusar al tarugo, al marido que tienes al lado. Es que él, es que ella. Moisés en ningún momento, y habían hablado, creo que fue el lunes, habían hablado en contra de Moisés, habían hablado y habían murmurado. Es cuando hicieron el becerro de oro. Y él obedeciendo a Dios, pues le dieron la espalda. ¿A cuántos de ustedes no los han traicionado? Una infidelidad en el matrimonio, una traición de un amigo. A veces aquellos que les das la mano te dan la puñalada por la espalda. Y claro que duele, no digo que no te va a doler, no digo que no sea algo que, pues, que te robe la paz, y más si es una persona que tú amas, una persona que tú le has servido, le has dado lo mejor de ti, claro que te va a doler, pero tampoco te lo claves mucho. Moisés simplemente lo que hace es obedecer y ponerse a la altura de su pueblo, porque no es más ni es menos, está a la altura de su pueblo pecador. Si de veras gozo de tu favor, te suplico que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados y recíbenos como herencia tuya. Y un signo visible, esto lo predicábamos ayer, un signo visible de que Dios está contigo, es la manera como lo quieren referir en esta lectura, que Moisés resplandecía, se tenía que poner un velo, porque cuando lo veían así como que molestaba. Cada vez que hablaba con Dios se quitaba el velo, cada vez que hablaba con el pueblo se ponía el velo. Simboliza o representa la vida de gracia, representa todo lo que tú puedes aportar a tu familia, a tus seres queridos. A veces tú le estás pidiendo a Dios la conversión de alguien, la sanación de alguien.
Hay un problema en tu casa, hay un problema con un compañero, hay un problema con un ser querido. Y le estás, Señor, que se convierta, Señor, que haga eso, Señor, y no te has puesto a pensar que Dios quiere que lo haga a través de ti, que tú seas portador de esa gracia. Y tú esperas que por obra, no sé de qué, le caiga un rayo y se convierta, aunque sea en pollo frito, pero tú eres portador para esa persona que tanto estás pidiendo. Y no, ahí le digo, Padre, es que yo ya le he dicho, Padre, es que yo ya he hablado con él, pero no entiende. Ok, esa es una parte. Pero ¿qué portas tú a la vida de esa persona? ¿Gracia o desgracia? Piénsenlo bien. ¿Cuántos de nosotros cuidamos la gracia como cuidar la vida o como cuidamos el celular? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros cuidamos la gracia como cuidamos el trabajo, cuidamos nuestros tesoros? ¿Cuántos le damos esa importancia? Porque tantos años buscando la conversión, la sanación de esas personas, y no te has puesto a pensar que Dios lo ha querido hacer a través de ti, que tú seas portado. Pero Padre, es que es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Padre, pero es que me ofende, Padre, es que me falla, Padre. ¿Y a ti qué? Tú te tienes que llenar de Dios. Al final de cuentas es decisión tuya. ¿Te llenas de porquería o te llenas de gracia? Esa es decisión tuya. El problema es, primero, nosotros nos sentimos el ombligo del universo. Nos ponemos a ver todo lo que hemos hecho a nuestro nombre. Ese es el primer error. Yo me he sacrificado, yo le he dado, yo le he hecho, yo esto, yo lo otro. Ahí es cuando empezamos a justificar para alejarnos, para criticar, para señalar. Cuando descubramos que todo lo que tenemos es de Dios, calladitos y sirviendo a Dios. Obviamente yo tengo que estarme llenando de Dios. Yo tengo que estar siempre en esa actitud de llenarme de Dios. ¿María se llenó de la gracia de Dios una vez? No. María, nuestra madre, se llenaba de Dios todos los días, haciendo su divina voluntad. Esa es la manera en que nosotros podemos transformar la vida de los demás. Pero nosotros tenemos que dejar de ver lo que hacemos como fuerza o como acto mío. Y tengo que empezar a hacerlo descubriendo que todo es un don de Dios. Es difícil porque el mundo nos enseña a que lo merecemos todo. Y no es que no sea cierto, pero no lo merezco por mí, lo merezco porque alguien lo ha ganado para mí. Eso se llama justificación. Jesús nos ha justificado. ¿Qué quiere decir? Yo no merezco nada. Muy sencillo. Se los voy a explicar con comida. ¿Será porque tengo hambre? Tenemos hambre y ahí hay un puesto de tacos de camarón. Como que soy obsesionado con los tacos de camarón, ¿verdad? Siempre los saco. Bueno, pues es que son mis favoritos. Tacos de camarón, pero no tenemos dinero. Y hay que pagar primero y después comes, porque en algunos comes y después sales corriendo. Esa es la famosa comida corrida. Sí. Yo cuando era adolescente y tenía hambre, a veces hacía comidas corridas, pero luego me alcanzaban. Entonces, tienes que llegar al puesto y presentar tu ticket. ¿Qué significa el ticket? Que ya está justificado que te den un plato de comida porque ya está pagado. Jesús ya pagó el plato, ya lo pagó por ti. Estás justificado. Pero no es mérito propio, no es por tu bonita cara, no es porque tú lo merezcas, porque eres muy bueno.
es por misericordia, es por amor, simplemente porque Dios te lo ha querido dar. Y Moisés no pierde de vista esto. María mucho menos. Por eso se refleja en esta narración del Éxodo que Moisés resplandece su rostro, pero Moisés está siempre en esa oración con Dios nuestro Señor. Fíjense, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía, esa es otra cuestión bien interesante, ¿eh? No sabía, el que es santo no lo sabe. Y el que habla mucho de lo que hace, pues obviamente no es santo. El santo no sabe que es santo, al contrario, él sabe que es pecador. Los demás lo ven y dicen, este hombre es un santo, o esta mujer es una santa, pero él se sabe pecador. Y Moisés no sabía lo que estaba pasando con él. Dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Esto obviamente tiene una cuestión muy interesante. El miedo era porque ese rostro resplandeciente representaba a Dios. Y a veces yo creo que a todos nos ha pasado, cuando caemos en pecado, y un pecado grave, lo primero que tendemos que hacer es escondernos de Dios, ¿sí o no? Me da vergüenza. O incluso decimos, no, es que Dios se va a enojar. Es el mismo pecado. Ya Dios se va a cansar de mí porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces uno por lo regular cuando cometes algo se aleja de la luz porque no quieres que salga a relucir tus miserias. Y cuando tú estás con una persona santa, pues decimos en buen mexicano, la gracia descubre la desgracia. Cuando una persona está en gracia, pues descubre con su gracia de Dios, con la gracia de Dios, al que no está en gracia. Si alguien te ofende, si alguien te lastima, si tú estás en gracia, al tú actuar de una manera diferente, estás descubriéndole al otro su desgracia. Simplemente. Pero si alguien te ofende y tú respondes, pues su desgracia con tu desgracia, pues se vuelven unos desgraciados. Pero el que está en gracia denuncia, a veces no con palabras, sino con sus acciones. Esa es la mejor denuncia. Las obras, no las palabras. Y las obras que no se dicen. La manera de responder a la violencia, la manera de responder a la traición, la manera de responder a los chismes, la manera de responder a todo eso es la gracia de Dios actuando, que no se dice, no se habla, pero no respondo igual. Y es cuando esta gente, muchas veces nosotros, nos sentimos intimidados, molestos por estas personas, porque no son como nosotros, y nos da miedo o nos alejamos o agredimos. Hay muchas formas. El caso es que al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se les acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. O sea, Moisés estaba llenándose de su gracia, o sea, de la divina voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga tu pueblo? Moisés estaba en oración, iba con su pueblo, Dios quiere esto. Esto es lo ideal de un líder, esto es lo ideal de un papá, de una mamá, de un esposo, una esposa.
Ir delante de Dios de rodillas, muéstrame tu voluntad, enséñame qué es lo que quieres que haga, para poder después hacerlo a los demás. Pero desgraciadamente no estamos acostumbrados a vivir de esta manera. Ya de grandes es más difícil, no imposible, pero es más difícil pasar de mi humana voluntad a la divina voluntad. Es más fácil estar haciendo lo que quiero y pedir a Dios que me ayude, a estar buscando la voluntad de Dios y yo ayudarle a Dios. Qué difícil, pero no imposible. Y los que lo han logrado, la iglesia, algunos, porque no todos los ha descubierto, se les ha reconocido, se les llama santos, hombres y mujeres que no buscan hacer su voluntad y que Dios les ayude, sino que buscan hacer la voluntad de Dios y ellos ayudar a hacer esa voluntad de Dios. Cuando logro hacer eso, voy a ser portador de bendición para mi familia. No solamente porque les voy a decir palabras, no solamente porque les voy a decir lo que tienen que hacer, sino porque mi presencia va a ser de bendición para ellos, va a ser de gracia, de poder de Dios. Y entonces, aunque tengan un huequito vacío en medio de toda esa porquería, en medio de toda esa vida de pecado, empezará a actuar en ellos gradualmente la vida de gracia, la vida en la cual pues es descubrir este tesoro. Hagan de cuenta que cada vez que ustedes están en gracia y están haciendo la voluntad de Dios y están en presencia de sus seres queridos, están depositando un tesorito, una monedita en ese corazón. Va a llegar un momento en que esa persona va a suceder lo que nos dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida de nuestros seres queridos. Ir depositando ese tesoro de gracia a través de cada sacrificio, cada acto en honor a Dios, ofrecido a Dios por la salvación de sus seres queridos. Estás depositando una pequeña moneda de ese tesoro, para que esa persona tarde o temprano descubra ese tesoro y entonces diga: vendo todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque quiero esto, que es el amor de Dios. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos depositado ese tesoro en el corazón de nuestros seres queridos? Más bien nos la pasamos quejando o renegando, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué me duele esto? Haciendo lo que quiero, y en lugar de aportar a la salvación, estoy aportando un tesoro que no es verdaderamente tesoro, sino es algo que estoy depositando en el corazón de mis seres queridos. Cada vez que estoy en desgracia, cada vez que estoy viviendo en pecado, cada vez que hago las cosas porque quiero, porque me gusta, porque necesito, porque a mí me parece, y no va de acuerdo a la divina voluntad. La divina voluntad la tenemos como dormida, es como una energía brutal que puede transformar completamente toda tu vida, la vida de tus seres queridos, pero la tenemos adormecida. Pero cuando empieza a generar, transforma, libera, hasta sana físicamente. ¿No se han puesto a preguntar cómo es que Jesús sanaba? ¿Será Dios? Lo hace como hombre. Lo hace como hombre. Y lo han hecho otras personas. Esa manifestación de la sanación física no es otra cosa que la gracia, la fuerza de Dios que actúa en esos cuerpos y son sanados, no por cuestiones naturales, no por cuestiones fisiológicas, bioquímicas o medicamentos ni tratamientos, sino le llamamos milagro, algo que va en contra de las leyes de la naturaleza.
Yo he sido testigo de muchos milagros. Personas que debían de estar muertas, y va el sacerdote, hace oración, impone las manos y se sana. Ahora, no es algo que el sacerdote tenga el poder de decir, bueno, a esta que me cae gorda, pues no, que no le pasa. A esta sí que me suelta la lana y que es bien hechora, ahora sí, a esta sí le voy a... No es algo que uno decida. Uno es instrumento y a veces instrumenso, pero es instrumento de la gracia, no es dueño de la gracia, no decide a quién sí y a quién no. El sacerdote sirve a la voluntad de Dios en el servicio a todos ustedes, pero no decide a quién. Pero cuando el sacerdote actúa en nombre de Dios, tiene ese poder. Ay de aquel sacerdote, ay de aquella persona con este poder que se lo adjudique, porque le está robando a Dios su gloria. Y desgraciadamente sí hay. Oren por nosotros, porque es mucho poder. Y el poder corrompe. El poder puede hacernos desviarnos. Entonces es importante que nosotros entendamos este poder de la gracia que está latente. Desgraciadamente algunos no solamente lo tienen dormido, otros lo tienen encadenado. Los que viven en pecado mortal y que no dejan que Dios pueda actuar en ellos. Dios quiere actuar en todos, hasta los que están en pecado mortal, pero lo tienen así, no lo dejan actuar. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión, para poder liberar esa gracia. Cada vez que tú te confiesas, sales lleno de la gracia de Dios, pero no sabes qué hacer con ella, porque ni siquiera lo descubres. Ha habido personas que han tenido esa experiencia, a veces emocional o no sé, cuando tienen una gran carga, tienen un gran peso, se confiesan y aparte les enseñamos a perdonar en el nombre de Jesús, se sienten ligeros, se sienten en paz y se emocionan con eso. Yo les digo, no hombre, eso no es nada, eso es una mínima parte, eso es para limpiar, para quitar, pero falta llenarte, falta que la gracia de Dios actúe completamente en ti y pueda ser un instrumento poderoso de salvación para tus seres queridos. Hermanos, tenemos que reaccionar. Como católicos no podemos seguir durmiéndonos. Aparte que se me duermen en misa por el calorcito, pero eso es otra cosa. Tenemos que despertar. No esperes a que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Dios quiere hacerlo a través de ti. La cuestión es, ¿quieres tú hacerlo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu voluntad para ser instrumento de bendición, de sanación, incluso de salvación, para ser portador de gracia para los demás? ¿Estás dispuesto a darlo todo o solamente en algunas cosas, solamente en algunos momentos? Sí, por eso el que encuentra un tesoro vende todo. El que está en la gracia ha descubierto ese tesoro y lucha por guardar y proteger ese tesoro. ¿Sí? El que encuentra una perla preciosa, el que encuentra un tesoro, no lo cambia ni lo deja por nada. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Moisés, quiero ser como mi Madre Santísima. quiero ser como mi Madre Santísima. Tú quieres obrar la salvación Tú quieres obrar la salvación en estas personas en estas personas, por las cuales yo tanto te he pedido de las cuales yo tanto te pedí, y no me he dado cuenta y no me he dado cuenta que yo he sido estorbo que yo he sido estorbo a la acción de tu amor, a la acción de tu amor, de tu gracia, de tu gracia, de tu poder. de tu poder. Y aunque muchas veces Y aunque muchas veces
me confieso, me confieso, comulgo, comulgo, incluso rezo, incluso rezo, voy a misa, voy a misa, pero no he entregado mi tesoro, pero no he entregado mi tesoro, mi humana voluntad. mi humana voluntad. No he entregado las cosas, No he entregado las cosas, no he entregado a las personas. no he entregado a las personas. Me sigo sintiendo el dueño Me sigo sintiendo el dueño de todo esto, de todo esto, incluso todos los dones, incluso todos los dones, todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me has dado, me lo he adjudicado me lo he adjudicado y he permitido y he permitido que cuando alguien me falla, que cuando alguien me falla, cuando alguien me traiciona, cuando alguien me traiciona, me sienta indignado, me siente indignado, me sienta tan herido, me sienta tan herido, que los castigue que los castigue con mi desprecio, con mi desprecio, con mi juicio, con mi juicio, con mi soberbia, con mi soberbia, con mi condenación. con mi condenación. Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón yo pido perdón por adjudicarme un papel que no me corresponde. por adjudicarme un papel que no me corresponde. Yo pido perdón Yo pido perdón porque me he puesto en tu lugar, porque me he puesto en tu lugar. me he sentido herido, Me he sentido herido, no valorado, no valorado, no entendido, no entendido, no amado, no he amado, no aceptado, no aceptado, no reconocido no reconocido. por todos los sacrificios, Por todos los sacrificios, por todo el esfuerzo por todo el esfuerzo que yo he realizado por los demás. que yo he realizado por los demás. Incluso Incluso he sido rechazado. he sido rechazado. Han sido mal agradecidos conmigo. Han sido malagradecidos conmigo. Y esto me ha justificado Y esto me ha justificado para juzgarlos, para juzgarlos, para vengarme, para vengar, para hablar mal de ellos para hablar mal de ellos o para dejar de ayudar. o para dejar de ayudar. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora que tú me explicaste tu palabra ahora que tú me explicaste tu y lo que palabra, Moisés nos enseña, de lo que Moisés nos enseña, que nada de lo que él ha hecho de nada de lo que él ha hecho por su pueblo por su pueblo fue a título personal. fue a título personal. Todo lo hizo a tu nombre. Todo lo hizo a tu nombre. Todo lo hizo en obediencia a tu divina voluntad. Todo lo hizo a tu obediencia, a tu Y divina esto le voluntad. permitió Y esto le permitió humillarse humillarse junto con su pueblo, junto con su pueblo, junto con sus pecados junto con sus pecados de su pueblo, de su pueblo, para pedir por ellos. para pedir por ellos Y nunca ponerse de víctima, y nunca ponerse de víctima, ni tampoco pedir ni tampoco pedir el castigo el castigo hacia estas personas. hacia estas personas. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón porque me he puesto de víctima porque me he puesto de víctima muchas veces. muchas veces. Me he encerrado Me he encerrado en mi dolor, en mi dolor, en mi sentimiento en mi sentimiento y he sido portador y he sido portador de desgracia. de desgracia. Pido perdón Pido perdón a todas las personas a todas las personas por las cuales están pasando por las cuales están pasando momentos difíciles momentos difíciles, o las que pasaron momentos difíciles las que pasaron momentos difíciles en mi pasado en mi pasado, y que yo pedía por ellos, y yo pedía por ellos, pero que yo era portador pero yo era portador de desgracia, de desgracia, de mi humana voluntad, de mi humana voluntad, y yo no entendía y yo no entendí que Dios quería que yo iniciara que Dios quería que yo iniciara esa sanación, esa sanación, ese depósito ese depósito del tesoro del tesoro del reino de los cielos, del reino de los cielos, con mi presencia, con mi presencia, con mi humildad, con mi humildad,
y portando la gracia de Dios. y portando la gracia de Dios. Pido perdón a todas esas personas Pido perdón a todas esas personas que no fui portador de Dios que no fui portador de y Dios los llené de mis miserias, y los llené de mis miserias, de mis pecados, de mis pecados, de mis errores, de mis errores, de mi soberbia. de mi soberbia. Pido perdón a mis padres, Pido perdón a mis padres, pido perdón a mis hermanos, pido perdón a mis hermanos, pido perdón a mis abuelos, tíos y primos, pido perdón a mis abuelos, tíos y primos, pido perdón a mis amigos, pido perdón a mis a amigos, mis compañeros de escuela, a mis compañeros de escuela, pido perdón a las personas pido perdón a las personas con las que tuve un noviazgo, con las que tuve un novio, o con la que me casé o con el que me casé. con la que me casé o me casé. Pido perdón a mis hijos, Pido perdón a mis hijos, pido perdón a mis familiares políticos, pido perdón a mis familiares políticos, pero sobre todo pido perdón pero sobre todo pido perdón a aquellas personas a aquellas personas que fueron mis enemigos, que fueron mis enemigos, que con sus palabras, que con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, me dañaron. me dañaron. De manera consciente, De manera consciente, yo les pido perdón, yo les pido perdón, porque yo no supe ser portador para ellos que no supe ser portador para ellos, de la gracia de Dios. de la gracia de Dios. Ellos me llenaron Ellos me llenaron con sus miserias, con sus miserias, con su porquería, con su porquería, y yo me llené también y yo me llené de también mi propia miseria. de mi propia miseria. Saqué de mi vida Saqué de mi vida la vida de gracia. la vida de gracia. Pido perdón, Pido perdón porque no supe sembrar en esos corazones porque no supe sembrar en esos corazones la gracia de Dios, la gracia de Dios, para que se convirtiera para que se convirtiera en ese tesoro, en ese tesoro, en esa bendición, en esa bendición, en esa liberación, en esa liberación, en esa sanación en esa sanación física, física, mental, mental, sentimental sentimental o espiritual, o espiritual que yo tanto he pedido. que yo tanto he pedido. Incluso pido perdón a Dios, Incluso pido perdón a Dios porque le eché la culpa, porque le eché la culpa, porque yo cumplía, porque yo cumplí, entre paréntesis, entre paréntesis, entre comillas, entre comillas, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, pero no era pleno, pero no era pleno, no era sincero. no era sincero. Pido perdón a Dios Pido perdón a Dios por no ser su instrumento por no ser su instrumento durante tantos años. durante tantos años. Pido perdón Pido perdón por ser egoísta, por ser egoísta, por querer que Dios hiciera mi trabajo, por querer que Dios hiciera mi trabajo, que Él trabajara para mis proyectos, que Él trabajara para mis proyectos, para mi humana voluntad. para mi humana voluntad. Tantos años de mi vida Tantos años en mi vida y no ser plenamente instrumento de su amor. y no ser plenamente instrumentos de Te su amor. pido perdón, Dios, Te pido perdón, Dios, porque me enojé contigo, porque me enojé contigo, porque te culpé, porque te culpé, porque no vi que tú ayudaras a mi familia porque no vi que tú ayudaras a mi familia cuando tú querías hacerlo cuando tú querías hacerlo a través de mí a través de mí y de muchas otras personas. y de muchas otras personas. Pero la parte que a mí me correspondía, Pero la parte que a mí me correspondía, no supe hacerla, no supe hacer, no supe obedecer, supe obedecer, no supe hacer tu divina voluntad. no supe hacer tu divina voluntad. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, yo también perdono yo también perdono a todas las a personas todas las personas que no me llenaron de la gracia de Dios, que no me llenaron de la gracia de Dios, sino al contrario, sino al contrario, me desgraciaron me desgraciaron con su egoísmo, con su egoísmo, con sus pecados, con sus pecados, con hacerme creer con hacerme creer que todo lo que ustedes hicieron por mí que todo lo que hicieron por mí era porque ustedes eran los dueños era porque ustedes eran los dueños de esas gracias, de esas gracias, de esos dones, de esos dones, y me hicieron sentir tan mal y me hicieron sentir tan mal cuando me reclamaban cuando me reclamaban que no valoraba
que no valoraba todo su sacrificio. todo su sacrificio. Y me lo cantaron durante mucho tiempo. Me lo cantaron durante mucho tiempo. Yo perdono a mis padres. Yo perdono a mis padres, Perdono a mis hermanos. perdono a mis hermanos, Perdono a mis abuelos, perdono a mis abuelos, tíos y primos. tíos y primos, Perdono a mis amigos perdono a mis amigos y a todas las personas, y a todas las personas, como mi familia actual, como mi familia, mi actual, pareja, mi pareja, mis hijos, mis hijos, mis nietos. mis nietos. Yo les perdono, Yo les perdono, porque ustedes no me llenaron porque ustedes no me llenaron del tesoro de Dios, del tesoro de Dios, del reino de los cielos. del reino de los cielos. Yo les perdono, Yo les perdono, porque muchas veces porque muchas veces tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no supieron hacerlo pero no supieron o hacerlo no quisieron hacerlo. o no quisieron hacerlo. El caso es que yo les perdono El caso que yo les perdono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque aunque pedían por mí, aunque pedían por mí, oraban por mí, oraban por mí, iban a misa iban a misa y ofrecían sacrificios, y ofrecían sacrificios, no fueron capaces de ofrecer no fueron capaces de ofrecer su humana voluntad. su humana voluntad. Yo les perdono Yo les perdono, porque me fallaron porque me fallaron y me lastimaron. y me lastimaron. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego y ahora te entrego este cuerpo, este cuerpo, esta mente, esta mente, esta alma esta alma y este corazón, y este corazón que están apegados que están apegados a personas, a personas, a cosas, a cosas, a lugares, a lugares, a placeres. a placeres. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, todo el daño que he hecho todo el daño que he hecho y todo el daño que me han hecho y todo el daño que me han y hecho, que ha repercutido en mi salud que ha repercutido en mi salud física, física, mental, mental, espiritual espiritual y sentimental. y sentimental. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, todas estas situaciones de enfermedad todas estas situaciones de que en enfermedad estos momentos estoy padeciendo, que en esos momentos estoy padeciendo, todas estas ataduras todas estas ataduras que me tienen amarrado, que me tienen amarrado, toda esta opresión, toda esta opresión, toda esta obsesión toda esta obsesión y esta incapacidad y esta incapacidad, de que a pesar de que conozco tu voluntad, que a pesar de que conozco tu voluntad, no tengo la fuerza, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo, no tengo el ánimo, no tengo el deseo no tengo el deseo de realizarlo, de realizarlo, al menos no siempre, al menos no siempre, y menos cuando no me conviene y menos cuando no me conviene, o cuando me genera dolor o cuando me genera dolor o sacrificio. o sacrificio. Señor Jesús, Señor Jesús, humildemente humildemente vengo como Moisés vengo como Moisés, a dejarme llenar de tu voluntad, dejarme llenar de tu voluntad, a escuchar tu voluntad a escuchar tu voluntad y a empezar a vivir en el reino de tu divina voluntad. y empezar a vivir en el reino de tu divina voluntad. Y si en este reino Y sin este reino, tú quieres que te sirva sano, ¿quieres que te sirva sano? humildemente te pido la sanación Humildemente te pido la de sanación este cuerpo de este cuerpo dañado, dañado, enfermo, enfermo, cansado, cansado, adolorido, adolorido, limitado. limitado. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato, sistema que se haya dañado que se haya dañado por mi manera de vivir, por mi manera de vivir, por mi manera de comer, por mi manera de comer, por todo lo que yo me llené durante todos estos años por todo lo que yo me llené durante todos esos años y que tarde o y temprano que tarde o temprano termina en la enfermedad. termina en enfermedad. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te lo entrego yo te lo y entrego yo quiero hacer tu divina voluntad. y yo quiero hacer tu divina voluntad. Yo te pido Yo te pido mi sanación. mi sanación. Pero si tú quieres Pero si tú que quieres yo te sirva
que yo te sirva desde esta enfermedad. desde esta Y enfermedad. no porque tú quieras que yo esté enfermo. Y no es porque tú quieras que yo esté enfermo. Yo me provoqué esta enfermedad. Yo me provoqué esta O enfermedad. fueron circunstancias Fueron circunstancias ajenas a mí. ajenas a Pero mí. esta enfermedad Pero esta enfermedad yo te la entrego. yo te la entrego. Haz de ella lo que quieras. Haz de ella lo que quieras. Si la quieres utilizar Si la quieres utilizar para tu reino, para tu para reino, la salvación de las almas, para la salvación de las almas, que así sea. que así sea. Te ofrezco esta enfermedad Te ofrezco esta por la enfermedad, liberación, por la liberación, por la sanación por la sanación y la salvación y la salvación de mis seres queridos, de mis seres queridos, de mis enemigos de mis enemigos y de mí mismo. y de mí mismo. Pero si humildemente Pero si humildemente acepta, Señor, acepta, Señor, esta petición de sanación, esta petición de sanación, te pido, Señor, te pido, Señor, la capacidad de siempre la capacidad de siempre reconocer reconocer que es un don tuyo, que es un don tuyo, para que todo lo que yo haga para que todo lo que yo haga sano sano sea para tu gloria. sea para tu gloria. Y si es desde mi enfermedad, Si es desde mi enfermedad, también sea para tu gloria. también sea para tu gloria. Y ahora te entrego, Señor, Y ahora te entrego, Señor, a estos seres queridos a estos seres queridos que tanto me preocupan, que tanto me preocupan, que hay en su corazón dolor, que hay en su corazón dolor, odio, odio, resentimientos, resentimiento, miedos, miedos, vicios, vicios, enfermedades. enfermedades. Te presento a cada uno de ellos. Te presento a cada uno de ellos. Tú los conoces, Tú los conoces, tú sabes quiénes son. tú sabes quiénes son. En este momento cada uno de ustedes haga su lista de personas por las cuales están entregando a Dios, especialmente por los cuales tú estás pidiendo. Tú sabes y Dios sabe más lo que tiene. Nada más di su nombre. Puedes decir papá, mamá, hermano, quieres decir su nombre, esposo, esposa, tus hijos, un amigo, un familiar, un ser querido que está pasando por una prueba, por una enfermedad, por un alejamiento en su fe o están perdidos. Que así como ahora hemos querido acercarnos al monte del Sinaí, como Moisés lo hacía, nos hemos acercado a algo más grande que es su palabra, y más adelante nos vamos a acercar todavía a la presencia real, al cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a presentar y estar delante de Él, que seamos llenados de su gracia, para que estos seres queridos empiecen a ser transformados a través de ti, a través de tu sometimiento y tu abandono en confianza y amor a la divina voluntad. Y decimos, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego esta lista esta lista de personas de personas que no he sabido ayudar, que no he sabido ayudar, que no he podido ayudar, que no he podido ayudar, porque no he vivido porque no he vivido en el reino de tu divina voluntad. en el reino de tu divina voluntad. Ahora empiezo, Ahora empieza y que se haga tu voluntad en ellos. y que se haga tu voluntad en Yo ellos. te los entrego, Yo te los entrego, Señor Jesús, Señor Jesús, y reprendo, y reprende, ato y amordazo, ato y amordazo, y mando a tus pies y mando a tus pies toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, toda trampa, toda trampa, toda mentira, toda mentira, toda obsesión, toda obsesión, toda opresión, toda opresión, toda perturbación toda perturbación en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi familia, en mi familia, en mi casa, en mi casa, pertenencias pertenencia y trabajo. y trabajo. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, que ya te venció en la cruz, que ya te venció en la cruz, que te venció con la divina obediencia que te venció con la divina obediencia y por los méritos de su encarnación,
por los méritos de su Vida. encarnación, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y y glorificación, glorificación. me declaro libre Me declaro libre de toda obra de Satanás, de toda obra de en Satanás, forma directa o indirecta, en forma directa o indirecta, a través de brujería, a través de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muerte, limpias, limpia, adivinación adivinación y todo aquello que sea opuesto a Dios, y todo aquello que sea opuesto a Dios, que me esté afectando a mí, que me esté afectando a mí, mi familia, mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo. Me declaro libre Me declaro y libre declaro libre y declaro libre a mi familia a mi y familia a todo lo que tengo, y a todo lo que tengo, para la gloria de Dios Padre, para el Padre de Dios Hijo y Dios. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora cierren sus ojitos. Y yo les pido en este silencio lo que el corazón, lo que en su corazón el Señor les esté pidiendo. Tal vez sea profundizar en algo, tal vez sea agradecer lo que el Señor ha hecho en ti. Pero es para que la palabra de Dios y la oración realizada penetre en ti. No nos distraigamos. Este momento de silencio, aunque están oyendo mi voz, pero es para que tú tengas esta intimidad en este momento, en este encuentro que has tenido con tu Dios, con su palabra y a través de su gracia santificante en esta oración que hemos hecho por ti, por tu familia. Siente cómo Dios te ama y no es un sentimiento, es más allá que un sentimiento, es la paz, es la alegría y el gozo que se va a traducir en una iluminación en tu vida. No quiere decir que vayas a tener un rostro resplandeciente, pero sí la gracia de Dios que resplandece a través de tus obras, a través de tu paciencia, tu tolerancia, tu amor, tu humildad, tu servicio y tu perdón. Así como están, quédense y yo los bendigo. Bendigo a cada uno de ustedes para que esta obra que Dios ha iniciado el día de hoy en cada uno de ustedes se manifieste en plenitud, en poder, en cada obra que realicen para Dios y en bendición y salvación para sus seres queridos y para ustedes mismos también. Esta sanación física y esta liberación de su mente, su alma, su cuerpo y su corazón. Y también para todos mis hermanos a través de los medios. Que se manifieste el poder y la gloria y la sanación y la liberación. Los sello con la sangre de Cristo y los guardo en sus llagas benditas. Y por intercesión de mi Madre Santísima, portadora de toda la gracia, queden en sus manos virginales protegidos y guiados hacia Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con nuestra celebración. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te van a presentar esta ofrenda, también de mis hermanos a través de los medios, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que pueden, pasen a hacer su ofrenda.